Secretos históricos. Descifrando el enigma del pasado. El misterio del Titanic, ¿sabotaje o negligencia? En 1985, los restos del Titanic fueron descubiertos en el norte del Océano Atlántico por una expedición conjunta de Estados Unidos y Francia. Este barco de pasajeros, en su momento el más grande del mundo, se hundió en 1912 después de una colisión con un iceberg, causando la muerte de más de 1.500 personas y convirtiéndose en uno de los desastres marítimos más mortales de la historia. Aunque se conocen muchos detalles del accidente y sus consecuencias, todavía hay muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué un barco tan grande no pudo resistir una colisión, a pesar de recibir varias alarmas sobre la densidad del hielo en el área? ¿Por qué no se tomaron medidas? Las preguntas sin respuesta han dado lugar a la propagación de teorías conspirativas sobre el accidente. En este video te presentaremos los principales misterios sobre el Titanic y algunas de las teorías conspirativas más locas sobre el accidente. Aunque han pasado muchos años desde el trágico accidente, la historia del Titanic sigue siendo una de las más interesantes, atractivas y misteriosas del mundo moderno. El RMS Titanic es uno de los barcos más famosos y trágicos de la historia de la navegación. Fue construido en Belfast, Irlanda del Norte, por la compañía White Star Line, y se consideraba el barco de pasajeros más grande y lujoso del mundo en ese momento. El Titanic fue diseñado para ser una maravilla de la tecnología y la elegancia, con comodidades como una piscina, un gimnasio, una biblioteca y hasta un restaurante a la carta. El 10 de abril de 1912, el Titanic partió del puerto de Southampton, Inglaterra, en su viaje inaugural hacia Nueva York, Estados Unidos, con 2.224 pasajeros y tripulantes a bordo. El barco tenía previsto hacer escala en Cherburgo, Francia, y en Queenstown, hoy Sioux Beach, Irlanda, antes de cruzar el Atlántico. El 14 de abril, el Titanic se encontraba navegando por las gélidas aguas del Atlántico Norte, cuando recibió varias advertencias de otros barcos que habían avistado icebergs en la zona. A pesar de estas advertencias, el Titanic mantuvo su velocidad y rumbo, y no se tomaron medidas para reducir la velocidad o cambiar la dirección del barco. A las 11:40 p.m. del 14 de abril, el Titanic chocó contra un enorme iceberg en el lado derecho del casco, lo que provocó que se abrieran varias secciones del barco y se inundara rápidamente. El barco estaba equipado con botes salvavidas, pero solo había suficientes para unas pocas personas a bordo, lo que significaba que muchos pasajeros y tripulantes no tenían forma de escapar. A medida que el agua inundaba el barco, el caos y la confusión se apoderaron de los pasajeros y tripulantes. A pesar de los esfuerzos de la tripulación para evacuar el barco y mantener la calma, muchos pasajeros no sabían qué hacer o dónde ir. A las 2:20 a.m. del 15 de abril, el Titanic se partió en dos y se hundió en el océano, llevándose consigo a más de 1.500 personas, entre pasajeros y tripulación. El hundimiento del Titanic causó una conmoción mundial y despertó un interés público sin precedentes por el barco y su historia. Desde entonces, se han realizado numerosas investigaciones y se han producido innumerables películas, libros y documentales sobre el Titanic. Aunque se conocen muchos detalles del accidente y sus consecuencias, todavía hay muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo es que un barco tan grande no pudo resistir una colisión si recibieron varias alarmas sobre la densidad del hielo en el área? ¿Por qué no tomaron medidas? Como suele ocurrir con eventos trágicos e históricos, estas preguntas y la imposibilidad de obtener respuestas certeras han dado pie para la propagación de teorías conspirativas sobre el accidente, algunas de las cuales sostienen que fue de hecho una tragedia intencional. El Titanic contaba con dos clases de pasajeros, primera y segunda, además de una zona de tercera clase. La primera clase incluía a personas de la alta sociedad, ricas y famosas, mientras que la segunda clase estaba formada por personas de clase media alta. La tercera clase, también conocida como clase de los inmigrantes, estaba compuesta principalmente por personas que buscaban una vida mejor en América. Entre los pasajeros de primera clase se encontraban importantes personalidades de la época, como John Jacob Astor Ford, magnate del negocio inmobiliario, y su joven esposa embarazada, Madeleine. Benjamin Guggenheim, empresario y filántropo. Theodore Strauss, copropietario de los grandes almacenes Macy's, y su esposa Ida, entre otros.
Por su parte, en la segunda clase viajaban personas de negocios, profesionales, artistas y otros pasajeros que podían permitirse un viaje cómodo y lujoso. Algunos de los pasajeros de segunda clase fueron el periodista y escritor Lawrence Beasley, el ingeniero eléctrico y científico de la computación británico Harold Brad y su superior, el jefe de telegrafía Jack Phillips. La tercera clase estaba formada en su mayoría por inmigrantes europeos que buscaban una nueva vida en América. Muchos de ellos viajaban en condiciones muy precarias y sin las comodidades de las que disfrutaban los pasajeros de primera y segunda clase. En total, el Titanic transportaba a 1.317 pasajeros de primera, segunda y tercera clase, además de una tripulación de 885 personas. Desafortunadamente, más de la mitad de ellos no sobrevivieron a la tragedia. La teoría del iceberg y la teoría del Carpathia. El impacto contra un iceberg en el norte del Océano Atlántico provocó el hundimiento del Titanic, dejando un saldo de más de 1.500 víctimas fatales. Pero, ¿qué sucedió realmente aquella fatídica noche? La teoría del iceberg sugiere que el accidente se debió a una combinación de factores, una velocidad excesiva, el desconocimiento de la tripulación sobre la densidad de icebergs en la zona, y un diseño estructural deficiente. De hecho, muchos expertos argumentan que el Titanic fue construido para ser más imponente que seguro. En el momento del impacto, la tripulación recibió una alerta sobre un iceberg en su camino, pero no logró maniobrar lo suficiente para evitar la colisión. La velocidad a la que viajaba el barco también complicó la situación, ya que hizo que el choque fuera más violento y dañara más compartimentos de lo previsto. Además, la estructura del Titanic no estaba diseñada para resistir un choque lateral, lo que provocó el hundimiento del barco. Por otro lado, la teoría del Carpathia sostiene que la tripulación del barco que rescató a los supervivientes del Titanic sabía del peligro que acechaba al Titanic y podría haber hecho más para ayudar. Según esta teoría, el Carpathia estaba a solo 4 horas de distancia del Titanic cuando ocurrió el accidente y su capitán, Arthur Rostron, fue alertado por la señal de socorro. Sin embargo, algunos expertos creen que el Carpathia podría haber llegado al lugar del accidente antes del hundimiento si hubiera navegado a toda velocidad. Esto ha llevado a especular sobre si el capitán Rostron debería haber tomado medidas más drásticas para salvar a más pasajeros. En conclusión, la historia del Titanic es un relato lleno de tragedia y misterio que ha despertado el interés y la curiosidad de muchas personas durante décadas. Aunque se han investigado y analizado muchas teorías y explicaciones sobre lo sucedido aquella noche, todavía hay muchas preguntas sin respuesta. El choque con el iceberg, la velocidad del barco, el diseño de la estructura y la actuación del Carpathia son solo algunas de las variables que se han discutido. Sin embargo, lo que sí es cierto es que el hundimiento del Titanic sigue siendo uno de los mayores desastres de la historia y un recordatorio de la fragilidad humana frente a la naturaleza implacable. Datos escalofriantes y poco conocidos sobre el Titanic. Pero a pesar de todo lo que se sabe sobre el Titanic, aún hay detalles escalofriantes que muchos desconocen o no son tan conocidos como deberían. Te presentamos algunos datos impactantes e inquietantes sobre el Titanic que quizás no sabías. Uno de los pasajeros más jóvenes a bordo del Titanic era un bebé llamado Maudine Dean, que tenía solo 2 meses de edad cuando se hundió el barco. Dean se convirtió en la última superviviente del Titanic antes de su muerte en 2009. La historia de un perro llamado Rigel que sobrevivió al hundimiento del Titanic y nadó hasta un bote salvavidas se convirtió en una leyenda popular. Antes de continuar con más datos interesantes sobre el Titanic, quiero recordarte que si estás disfrutando de este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal, Secretos Históricos, para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Ahora, sin más preámbulos, sigamos con los datos escalofriantes sobre el Titanic. El Titanic se construyó en una fábrica de Belfast, Irlanda del Norte, y se dice que algunos trabajadores estamparon una maldición sobre el barco antes de su lanzamiento. El Titanic era tan grande que se necesitaban 4 chimeneas, aunque solo 3 eran funcionales. La cuarta chimenea era solo para la apariencia. A pesar de que se creía que el Titanic era insuperable, solo llevaba botes salvavidas para la mitad de los pasajeros. Esto se debió a que los diseñadores y los responsables del Titanic creían que el barco era tan seguro que no necesitaba más botes salvavidas.
Además, la idea de que el Titanic pudiera hundirse era algo inconcebible para ellos. Como resultado, cuando el Titanic chocó contra un iceberg y comenzó a hundirse, muchos pasajeros no pudieron encontrar un bote salvavidas disponible. Solo se pudieron salvar alrededor de 700 personas, mientras que más de 1.500 murieron en el naufragio. Este hecho ha llevado a muchas críticas sobre la negligencia de los responsables del Titanic y ha servido como un recordatorio sombrío de la importancia de la seguridad en el transporte marítimo. Los cuerpos de las víctimas que fueron recuperados del agua se dejaron en exhibición en un hangar en Halifax, Canadá. Este dato es sin duda uno de los más impactantes y macabros relacionados con el Titanic. Después del hundimiento, los cuerpos recuperados del agua fueron llevados a Halifax, donde se estableció una morgue temporal en un hangar de la ciudad. Durante varios días, los cuerpos de las víctimas fueron expuestos para que las personas pudieran identificar a sus seres queridos desaparecidos. La exposición pública de los cuerpos generó un gran debate sobre la ética de mostrar a las víctimas de esta manera, pero también permitió que muchas familias pudieran identificar y reclamar a sus seres queridos. Después de la identificación, los cuerpos fueron llevados a su lugar de origen o enterrados en Halifax. Actualmente, el lugar se ha convertido en un cementerio y monumento en memoria de las víctimas del Titanic. Este hecho muestra el lado más oscuro y sombrío del Titanic, recordándonos que detrás de la fascinante historia del barco, hay una verdadera tragedia humana que dejó a miles de personas en el dolor y la pérdida de sus seres queridos. Esperamos que hayas disfrutado del video y que hayas aprendido algo nuevo sobre uno de los mayores desastres de la historia. Si tienes algún dato adicional sobre el Titanic que no hayamos mencionado, no dudes en dejarlo en los comentarios para que podamos conocer más sobre esta fascinante historia. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle like al video para seguir disfrutando de nuestro contenido. Nos vemos en el próximo video.